tema que estamos viendo en el grupo WhatsApp del discipulado Avivando el Fuego, hacer una prueba y mandarles un video explicando la próxima clase. En base a esa prueba que queremos hacer, quiero pues las sugerencias, porque la idea es que lo podamos entender, comprender, interactuar, hacer preguntas y entrar en el tema que queremos, porque la idea es que todos podamos comprender y entender lo que queremos exponer. Entonces en este momento vamos en la clase la importancia del Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, hay una historia que nos relata la importancia del Espíritu Santo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 31, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amado hermano y amado amigo, es una historia donde el ángel viene y visita a María y a exponerle o a comentarle, a anunciarle el nacimiento del Señor Jesús. El ángel viene y le dice a María: concebirás y darás a luz un hijo. Le dice quién es Jesús y cómo será y cuál es el propósito que va a cumplir. Lo bonito de la historia es que María le pregunta: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dice, oiga lo que le dice, oiga lo que el ángel responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder y la sombra del Altísimo te cubrirá. Mira, yo quiero que lo expongamos bien en detalle. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mira la importancia del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mira esta posición. Para Jesús nacer, para Jesús crearse en el vientre de María, Dios nuestro Padre necesitó del Espíritu de Dios para crear el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es poder. En la historia relata la importancia que tiene que ver el Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Si el Espíritu Santo no está, sencillamente Jesús no puede nacer, porque Él es el poder, Él es el fuego, Él es la unción, Él es el hacer. Él es el hacer, el Espíritu Santo. Cuando el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, está diciendo que Él viene y crea en María a Jesús. Recordemos que Jesús estuvo en la tierra 100% hombre, 100% Dios, para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. El mismo Dios necesitó del Espíritu Santo para poder que en María se formara Jesús, nuestro Salvador. Recordemos que Jesús vino, nació, estuvo en una familia común y corriente, y que solo 30 años después, cuando vino al Jordán y se bautizó, allí el Espíritu Santo bajó en forma corporal como paloma, no es paloma, en forma corporal como paloma, y posó sobre él. Y Juan tenía testimonio: el que posase el Espíritu Santo, ese será nuestro Salvador. Ese era el testimonio que tenía Juan. Y allí en el Jordán es donde Jesús dejó ser el hijo del carpintero, el hijo de María, para convertirse en el Mesías, en el Salvador, en el que hoy usted y yo conocemos. Unos puntos importantes de la importancia del Espíritu Santo. La Biblia dice que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, que en el principio todo era tiniebla, y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí es donde usted y yo vemos
vemos lo importante del Espíritu Santo desde el inicio. En Éxodo dice que Él es la nube. Éxodo 13:21 dice que Él es la nube. Y lo quiero leer para que tengamos como esa referencia. Allí en Éxodo 13:21 dice la palabra del Señor. Dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Quién es la nube en la antigüedad? El Espíritu de Dios, el que los guía, el que los consolaba, el que les mostraba el camino. Así como Dios está haciendo con nosotros en esta mañana, estamos desde el monte de oración en compañía de mi hermano Germán, mi hermano Gustavo Arcila. Estamos aquí cubiertos con una nube, una sombra de parte de Dios. Así era en aquel tiempo el pueblo de Israel, guiados por una nube en el día, guiados por una columna de fuego en la noche, que hoy representan el Espíritu Santo. Dice que esa misma nube fue la que abrió el Mar Rojo, pero ya no era como nube, ya era como viento. Allí en Éxodo 14:21 dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Ese viento recio fue el que vimos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo y bautizó a todos los discípulos que estaban allí con lenguas de fuego. Dice que hubo un viento, un estruendo. Fue el revestimiento de Gedeón. Allí en Jueces capítulo 6, versículo 34, dice la palabra del Señor que fue que el Espíritu de Dios desciende sobre Gedeón. En el versículo 34 de Jueces dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiaseritas se reunieron con él. Es el revestimiento, el Espíritu de Dios es el revestimiento que usted y yo necesitamos. Fue el poder para profetizar de Saúl, allí en 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Fue la unción de David. Aquí quiero parar 2 segunditos. En David había un ejército completo, había un ejército enemigo y un gigante que los desafiaba. Todos estaban capacitados, todos estaban entrenados, todos tenían su armadura, pero ninguno de ellos estaba ungido. Viene el ungido de Dios. El ungido de Dios sin nada, sin armadura, simplemente creyendo en una palabra, creyendo en algo que Dios le había dado. Y la unción hizo que entrara poder sobre él, y él viene y derriba a Goliat, diciéndole: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Eso es una palabra ungida, donde David saca poder de donde no lo tiene, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y derriba a Goliat. Es el fuego en los huesos, según Jeremías. Allí también lo quiero leer en Jeremías, en el capítulo 20 de Jeremías. Dice la palabra del Señor que Jeremías no quería hablar más. Aquí dice en el capítulo 20, versículo 9, dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es el fuego metido en nuestros huesos. Ese es el Espíritu de Dios. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Es el río de Dios. Ezequiel 47, Juan capítulo 7, versículo 37, Apocalipsis 22, 21. Es el río de Dios. Es el río que calma la sed. Es el río que nos da la bendición. Ese es el Espíritu de Dios. Es el que da vida. Ezequiel capítulo 37, la historia de los huesos, de los huesos secos, es el soplo que da vida al Espíritu Santo. Es por ello que usted y yo
cualquier ministerio, cualquier hombre que diga ser cristiano, que diga ser seguidor de Cristo, si nosotros no nos apegamos, si no nos enamoramos, si no buscamos al Espíritu Santo, no estamos haciendo nada. Somos un fruto seco, somos un ministerio seco. Usted y yo debemos de apegarnos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el todo, es el antes, es el después, es el inicio, es el fin, es el poder, es la gloria. Aleluya. Es el que no podemos perder. Me llama la atención que David en el Salmo 51, él pide perdón a Dios, dice que lo limpie, dice que lo lave, pero dice: no te alejes de mí y no apartes de mí tu Santo Espíritu. De lo único que se preocupa David es que no se aparte de él el Espíritu Santo, porque es de lo único que usted y yo nos podemos preocupar. No, podemos perderlo todo, podemos perder la economía, podemos perder la salud, podemos perderlo todo, pero que no perdamos el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la guianza, el conocimiento para alcanzar absolutamente todo. En Zacarías dice que es ese candelabro, es esa lámpara encendida, son esas 7 lámparas encendidas que dan poder, que dan sabiduría. Es el que le dio poder a Jesús. Allí en Mateo capítulo 3, desde el versículo 11, da la historia de su bautizo. Y la Biblia dice que cuando Jesús vino al río, era Jesús normal, era el hijo del carpintero. Pero cuando el Espíritu de Dios desciende sobre él, los cielos se abren y Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. A partir de ahí Jesús dejó de ser hijo del carpintero para volverse el Mesías, el ungido, el que usted y yo hoy buscamos, el que nos dio la salvación. Aleluya. Él es el que nos da el poder. Allí en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido. Jesús lo recomendó: no se vayan de Jerusalén. En Lucas capítulo 24 versículo 49, en Hechos capítulo 1 versículo 4, Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo de la promesa, la cual les dijo: oíste de mí. Usted y yo necesitamos entrar ahí. Por eso es tan importante entrar en esa presencia de Dios. Es el poder que viene de lo alto, es la promesa. El profeta Joel, allí en el capítulo 2 versículo 28, dice que en los postreros días habrá derramamiento. Amado hermano y amado amigo, lo que estamos pidiendo en todo este año, y no me voy a cansar de clamar, y no me voy a cansar de orar, y no me voy a cansar de decirle: derramamiento. ¿Qué es un derramamiento? Es avivamiento, es fuego, es unción. Pero no va a haber el derramamiento si no hay avivamiento, y no va a haber avivamiento si no hay arrepentimiento, y no hay arrepentimiento si usted y yo no hablamos de las grandezas que Dios ha hecho con nuestras vidas, si usted y yo no entramos en esa presencia de Dios. Amado hermano y amado amigo, viene derramamiento, pero Dios necesita de nosotros para que empecemos a entrar en ese fuego y en esa unción, en esa multiplicación. Viene multiplicación en estos días. En Semana Santa vamos a entrar en ese nivel de multiplicación, no solo a nivel personal, no solo en lo económico, sino multiplicación de almas, empoderándome para multiplicar, empoderándome para levantar, porque vamos por ese derramamiento, vamos por ese avivamiento que el Señor nos ha prometido. El Espíritu Santo es nuestra llenura. Efesios dice: no os embriaguéis con vino, antes sed llenos con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo no es una predicación, es una revelación. Allí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, dice que es una revelación y enseña por qué el Espíritu de Dios debe de ser revelado. Y allí en el versículo 14 dice: porque para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura, porque no se pueden discernir si no es espiritualmente. Amado hermano y amado amigo, eso es lo que hoy quería comentarles, la primera parte de la importancia del Espíritu Santo. Esta semana, como nos vaya en esta prueba, vamos a entrar en cuando el Espíritu Santo unge un ministro, se enciende una iglesia. Así que no se me pierda, vamos a entrar en ese nivel, vamos a crear que Dios tiene cosas grandes, y vamos a meternos usted y yo
en este momento usted y yo como miembros de la iglesia de Cristo entremos en esa presencia, entremos en esa gloria, entremos en ese enamoramiento del Espíritu de Dios. Así como está, digamos: Señor Jesús, te doy gracias, hoy estoy aquí delante de ti y oro al Espíritu Santo que venga sobre mí, que me hable, que me llene con su presencia y que sea Él hablando y que sea Él enseñando y sea Él guiándome, Dios. Hoy reconozco que necesito de Dios y que necesito del Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret damos gracias. Amén y amén. Padre, doy gracias en esta hora desde el monte de oración aquí en Chinchiná Caldas. Lo que usted ve allí es la ciudad Chinchiná Caldas. Oramos por esa ciudad, oramos por sus familias, oramos por los jóvenes, oramos por matrimonios destruidos para que Dios les restaure. Oramos si usted está enfermo, si usted está angustiado, si usted tiene una necesidad. Chinchiná Caldas, el eje cafetero, Manizales, estamos orando, estamos intercediendo. Vamos a entrar en ese nivel. Padre, en el nombre de Jesús, oro por el que está allí mirando este video, viendo este video, creyendo que Dios tiene cosas grandes, que el Espíritu de Dios toque, ministre, sane en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Glorifícate, Rey de los cielos. Ato todo demonio, todo lo que venga en contra, le declaramos sin poder en el nombre de Jesús, y derribo todo altar del diablo, todo altar del enemigo de brujería y de ocultismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Damos gracias. Amén y amén. Les saludamos, mi hermano Germán Rivera, mi hermano Gustavo Arcila, desde aquí, desde el monte de oración. Qué bendición poderles transmitir. Que sea Dios guardándoles y bendiciéndoles. Sabe que los amamos mucho, pero que Dios les ama mucho más. Bendiciones a todos.